Muy buenos días, muchísimas gracias a Luz María Hidalgo, ingeniera agrónoma de la empresa Tecto Carbón, y también el saludo a Emiliano Maleta de la empresa Bioenergy Crocs. Emiliano nos acompaña desde España y Luz María nos acompaña desde la capital de la República. El tema, el biocarbón, este es un fertilizante no nuevo, es un fertilizante que creo que ya había sido utilizado durante muchísimos años por nuestros ancestros, pero obviamente que ahora en este contexto de las necesidades de cambios de paradigma o las necesidades de regenerar el suelo, obviamente vamos a buscando alternativas y tenemos que mirar la parte de atrás. Pues María, por favor, danos tú la presentación de la temática del biocarbón y cómo en este momento se hace tan importante y necesario para lograr objetivos muy llamativos dentro de la producción de varios cultivos. Clever, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio. El biocarbón, como bien lo dijo usted, es una práctica milenaria. Este no es un fertilizante, es una enmienda orgánica de suelo recalcitrante que básicamente tiene carbón y materia orgánica. Es un elemento más para dar vida al suelo. Aporta beneficios físicos, químicos y biológicos del suelo. Emiliano, que es experto en el tema de biocarbón, nos puede explicar sobre esto. Lo importante es que el biocarbón comenzó a tener su boom hace 10 años aproximadamente y se lo utiliza especialmente aquí en el Ecuador como una enmienda de suelo en el sector agrícola. Hemos logrado entrar en la industria de flores, rosas de verano, brócoli y con muy buenos resultados ahora en el banano. ¿Qué buscamos en el banano? Mejorar el suelo, mayor porosidad, conductividad eléctrica, retención de fertilizantes y agua. Y esta porosidad genera que el biocarbón tiene tantos micro y macroespacios que los microorganismos viven y se colonizan en el suelo, dándole, por ende, más vida. Claro. Emiliano, ¿qué nos podrías tú aportar dentro ya de la parte científica y técnica, un poquito más pormenorizada, de la valoración del biocarbón, de esta enmienda, obviamente que ayuda a la regeneración de los suelos? Sí, mira, bueno, buenos días, gracias por el llamado. El biocarbón es básicamente algo que existe de toda la vida. Es algo que viene del Amazonas y viene de los indígenas del Amazonas, que cuando hacían carbón en las carboneras antiguas precolombinas, aplicaban los residuos de carbón en el suelo muchas veces y este carbón iba mejorando los suelos. Básicamente el proceso del carbón es algo que ha sido poco estudiado en la agricultura en los últimos años. Sin embargo, bueno, en toda la vida, digamos, ha sido poco estudiado y los últimos 10, 15 años ha aumentado muchísimo el conocimiento sobre este material. El biocarbón lo que tiene es una propiedad tanto en lo físico como en lo químico como en lo microbiológico. Básicamente, como dijo Luz, aporta porosidad y aporta una serie de ventajas desde el punto de vista de la capacidad de intercambiar aniones y cationes en el suelo. Es decir, muchos microelementos son absorbidos y son retenidos allí y pueden ser liberados a las plantas posteriormente. Por otra parte, desde el punto de vista microbiológico, es, como decimos a veces, una casita para los microbios. O sea que cuando nosotros tenemos un evento de sequía, un incendio, un anegamiento o cualquier disturbio en el ecosistema, el carbón hace que sobrevivan aquellos microorganismos benéficos, ¿no? Y que sobre todo también en los casos de la agricultura muy intensiva, como pasa en el caso que vemos en flores, se da la situación de que el carbón permite sobrevivir a los microorganismos benéficos, con lo cual disminuye fuertemente la incidencia de enfermedades de suelo, la rizotonia o diferentes hongos que hay en el suelo y bacterias y microorganismos que pueden ser patógenos, incluidos los nematodes,
eh, tienen unas chances mucho menores de sobrevivir si hay biocarbono en el suelo, porque son consumidos por saprófitos que sí sobreviven en esta casita. No es el nutriente en sí mismo, no es que aporte mucho nitrógeno, fósforo, potasio, sino que permite cambiar las condiciones físicas en forma permanente, con lo Claro, cual le su da porosidad, aplicación. como dices, al suelo, o sea, crea el escenario propicio para el hábitat de los microbios o la microbiota benéfica. Eso es, eso es. Entonces, bueno, lo que además aporta la ventaja de que durante la producción de biocarbón, bueno, hay métodos más artesanales que pueden no necesariamente recuperar el calor que se produce durante la preparación del carbón. Sin embargo, el biocarbón se asocia a la producción de energía también. Porque a la hora de tener nosotros unos residuos en el campo, que generalmente las prendemos fuego o los botamos en el campo y los dejamos tirados, o sea, son motivos de incendio muchas veces, como pasa con los residuos forestales, caso de la teca, por ejemplo, o caso de varios otros elementos forestales. Esta biomasa luego tiene la oportunidad de convertirse en carbón y también producir calor o electricidad, por ejemplo, para alguna pequeña industria, como puede ser un procesamiento de cacao, de café, o para electricidad en una planta industrial de otros tipos. Con lo cual uno puede estar produciendo energía renovable mientras deja este coproducto, que es el biocarbón, que además es tan apreciado y tan valioso. Claro. Luz María, en este contexto, ¿de dónde se produce este biocarbón en el caso de Ecuador, en el caso de la empresa de ustedes, y en qué formato es la presentación del producto para su uso agrícola? Clever, Tectocarbón está ubicada en Balsar. Nosotros somos una empresa que aprovechamos eficientemente los residuos forestales de bosques plantados de teca. Ocupamos los raleos y los residuos del aserradero para producir nuestro biocarbón, nuestra marca paraguas de Tectopor. De ahí hemos desarrollado diferentes de granulometrías, que eso es muy importante porque dependiendo del suelo y el objetivo de lo que estamos buscando en el cultivo, utilizamos granulometrías más finas o más gruesas. También hemos desarrollado un biocarbón con compost. Estamos en el proceso de desarrollar un fertilizante con biocarbón y una granulometría micropulverizada. El producto se le vende por volumen, no por peso, porque una de las características más importantes del biocarbón es que es higroscópico, que quiere decir que absorbe y expulsa humedad. Entonces se lo vende por metros cúbicos, a pesar de que es sólido. Claro, ahora en el caso de las granulometrías, Granulometrías. granulometrías, obviamente señalas que es para las necesidades o las diferentes necesidades, porque entiendo que una de las particularidades del biocarbón es decir, cuando aplicas, no es que tienes que volver a aplicarlo, sino que se mantiene durante un espacio de tiempo muy largo, es decir, una inversión que tiene un tiempo de revertimiento de sus beneficios a largo plazo, no solamente a corto plazo. El biocarbón es recalcitrante. ¿Qué quiere decir esto? Dura por miles de años en el suelo. Se estima unos 100 años aproximadamente. Si el biocarbón se lo coloca bajo, ejemplo, en una planta perenne, bajo la siembra, en el hoyo, bajo la raíz, va a permanecer ahí. Si se lo mueve, obviamente se va a mezclar con el resto del suelo, pero el biocarbón va a estar ahí. Por eso en el banano tenemos diferentes tipos de aplicación también. Por ejemplo, en el banano se lo aplica a la siembra. Cuando son plantas establecidas, lo mezclamos con el fertilizante y lo ponemos en la corona en dirección al hijo. Lo utilizamos en el proceso de compost y también en bioles. Claro. Emiliano, veía yo en la página de la empresa algunos ensayos, especialmente en flores y los rendimientos, por ejemplo, de tallos, la coloración de la hoja de las rosas y sobre todo también habían trabajado mucho en el desarrollo de la planta en vivero, es decir, en todos esos escenarios había sido probado el biocarbón. Y entiendo que hay estudios muy avanzados respecto a los beneficios. Coméntanos algo de eso, Emiliano. Claro que sí. En principio, la adición de biocarbón tiene ventajas desde el punto de vista del crecimiento en las plantas.
los aumentos de rendimiento de los cultivos que se han registrado en una variedad enorme de cultivos, no solo en rosas, han sido bastante importantes, de valores de entre 20 y hasta 40 o 50% de rendimiento en mismas condiciones. Sin embargo, aquí la clave que entender es que lo que hacemos es mejorar la estructura del suelo, con lo cual vamos a necesitar menos inputs, menos insumos, vamos a tener que echarle menos abono al suelo. Esta es una de las cosas más importantes. O sea que en principio nos permite ahorrar agua e insumos, ¿no? Luego, si las condiciones son constantes y hay todavía sitio para que el cultivo mejore, pues el biocarbón le va a permitir al agricultor pues acceder a unos rendimientos mayores de los que está obteniendo porque simplemente se ahorra más agua y se mejora la nutrición. Luego está el tema de las enfermedades que comentamos, entonces esto ha generado una batería enorme, nosotros tenemos una gran cantidad de estudios disponibles para mostrar. Por otro lado, quería comentar algo más, que es que la utilización del biocarbón permite hacer algo que es muy interesante para Ecuador. Allí están haciendo muchas biofábricas, donde hacen bokashi, donde hacen una serie de compost y de materiales que están añadiendo a los cultivos. Sin embargo, usted cuando echa el compost tiende a desaparecer al año y las empresas se gastan una enorme cantidad de dinero. Sin embargo, cuando pones el biocarbón en unas mezclas que nosotros recomendamos en unos porcentajes de volumen, sea en el sustrato, en el propio sustrato cuando se hacen los viveros, o también en los compost cuando se echan, o incluso drenchando, o sea, echando el producto con un líquido inoculado con microorganismos además, esto genera que el compost desaparezca menos rápidamente, con lo cual mi necesidad de hacer más compost y más bokashi el año que viene baja. Y esto es algo que es una inversión estructural de la finca, ya no es un costo que como quien compra un poco de potasio o que compra un agroquímico. Esto es algo que nos transforma el suelo con la identidad de su suelo además, con unos microorganismos que podemos de alguna manera a la carta diseñar para ese campo, por ejemplo Actinomycetes o Bacillus o diferentes bioles y diferentes compuestos microorganismos que los mezclando con el biochar, el biocarbón los aguanta, los propaga y ese suelo empieza a mejorar en microbiología. Y eso hace que esas añadiduras, digamos, posteriores bajen. Entonces tendemos a usar menos insumos, ¿no? Y a ahorrar mucho en costos. Es un gran ahorrador el biocarbón. Claro. Luz María, un poquito para conocer las necesidades ya del producto como tal en una hectárea. Hablamos hipotéticamente de una hectárea de banano. Queremos hacer una regeneración de suelos, queremos aditarle el biocarbón para empezar a reestructurar, como dice Emiliano, nuestro suelo. ¿Cuáles son las necesidades por hectárea? Por Inicialmente. ejemplo, si lo vamos a colocar a la siembra, pongamos como ejemplo una plantación que planta 1.500 hectáreas. 1.500 plantas. 1.500 plantas, perdón. Se le recomienda utilizar 0,5 litros por planta, que quiere decir 750 metros cúbicos. Sí, 750 litros. Litros. 750 litros. El litro está en 41 centavos. Precio PVP. La inversión por hectárea es $300. Y yo pensaba que que estábamos hablando de algo de gránulos físicos palpables, no líquidos. Sí, justamente le expliqué anteriormente que el producto, a pesar de que es sólido, lo vendemos por litros porque una de las características principales del biocarbón es que es hidroscópico, que absorbe y expulsa humedad. Dependiendo del ambiente y dónde está almacenado, puede absorber mucha humedad. Si yo le vendo en peso, le podría estar vendiendo agua. Ya, Entonces lo okay. vendemos Es decir, que a este costo de 0,41 centavos le saldría aproximadamente una hectárea en valores de dólares, ¿cuánto? $300. 300 La dólares. inversión de siembra. Obviamente, para lo que es el inicio de siembra, y obviamente tendría una plántula o una planta vigorosa o una planta con un escenario
de menos afectación de plagas y todo esto, y luego tendría que volver a hacer ¿en qué tiempo una nueva aplicación? Clever, lo más interesante que hemos visto en los ensayos que hemos hecho en banano es que las plantas tuvieron precocidad en el nacimiento de los racimos, que eso financieramente es dinero. Y me imagino que de los hijos también, porque obviamente al crear tú todo escenario benéfico, porque la planta tiene dos potencialidades. Una, obviamente, el racimo como tal, y obviamente el hijo que viene después, o la selección del hijo, y en este se basa también, obviamente, la gran apuesta del productor. Sí, llevamos ya midiendo ensayos del R0 y R1 y en los dos casos se ve precocidad y también se ve aumento de peso, Lo que sin significa tener que invertir nuevamente en el R1, simplemente invirtiendo en el R0, lo claro. que da unos beneficios económicos espectaculares. Claro, generalmente el ratio está entre 0.90 cajas y 1.3, 1.5 cuando es bueno, cuando tienes un buen escenario. Estos son los ratios. Si lograras un ratón de 1.5, 1.4, obviamente estaría dentro de un producto con excelentes cualidades de productividad y obviamente mejora el ingreso. Emiliano, para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación para un inversionista, productor de banano? ¿Qué debe empezar a hacer? ¿Cómo tiene que mirar su inversión? ¿Como un gasto o una potencial inversión de retorno? Bueno, aquí el tema es efectivamente que el banano, particularmente y en muchas zonas donde se presenta acidez en el suelo, uno de los temas que vemos es que hay que estar corrigiendo acidez, hay que estar lidiando con una estructura de suelo difícil que hace que el pH del suelo sea bajo con las lluvias que hay y que eso hace que generalmente no se absorba fósforo. Básicamente porque cuando hay mucha acidez, las formas en las cuales está el fósforo en el suelo no son absorbibles por las plantas de banano. El biocarbón tiende a neutralizar ese pH y a mejorar, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una inversión en banano, tenemos que considerar que la aplicación de biocarbón a la siembra o incluso en subsecuentes aplicaciones va a generar un contexto que nos va a permitir durante todo lo largo de toda la inversión una menor dosis de aplicación de nutrientes, no solo fósforo, también otros, ¿no? Entonces, es una inversión, yo siempre digo, esto no es como consumir agua, sino cambiar la tubería de la casa, o sea, esto cambia la estructura de lo que tenemos, es como el plástico del invernadero o como otras inversiones que hacemos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso desde el punto de vista de que va a estar generando beneficios. Lo bueno es que Luz ya está viendo en banano en Ecuador beneficios desde el año 1. Entonces ya desde el principio empieza a haber una serie de beneficios muy, muy tangibles, ¿no? Ok, muchísimas gracias a Luz María y obviamente a Emiliano Maleta desde España por esta información muy puntual y precisa que nos dan. Y ya obviamente si tenemos nosotros retorno de toda esta información, se la compartiremos a ustedes y obviamente hacemos el seguimiento del tema con otras entrevistas más puntuales. Muchas gracias a los dos. ¿Cómo no? Gracias, Clever. Encantado. Gracias. Gracias. Chao.